La teoría psicoanalítica es uno de los tres pilares que tiene el psicoanálisis, por eso es importante que nos adentremos a ella. El día de hoy les voy a platicar cómo fue mi camino de introducción a la teoría psicoanalítica por medio de la maestría que tomé. Bienvenidos a mi canal, aquí estamos apasionados por la mente humana y por el psicoanálisis. Si tú también eres un apasionado de estos temas, te invito a que te suscribas al canal de una vez y si te gusta este video, le des un like. Te lo voy a agradecer mucho. Bueno, hace mucho tiempo que no les platico la historia de cómo me convertí en el psicoterapeuta que hoy soy. Les he platicado cómo decidí estudiar psicología, cómo decidí estudiar psicoanálisis, cómo hice mi tesis de psicología neuroprehispánico en 5 años. También un poco cómo les fui platicando inclusive cuando tuve problemas de salud mental y cómo fue que salí de ellos. El día de hoy les quiero seguir esta historia justo donde me quedé, que fue cuando decidí estudiar la maestría, y ahora les quiero platicar cómo fueron esas materias o las materias que más me gustaron. Le quiero agradecer de manera personal a Lourdes Quiroga. Bueno, ya me dieron mi título de maestría en psicoterapia psicoanalítica con excelencia académica, es que estoy muy contento y ahora sí, ya que lo tengo en la mano, puedo hablar un poquito más a rienda suelta de la maestría. Igualmente no pasaron cosas muy desafortunadas, al contrario, fue una gran pasión para mí y fue un excelente lugar donde yo aprendí muchas cosas, sobre todo de la teoría psicoanalítica, que hoy les quiero compartir rápidamente. Y para hablar un poquito de esto, les quiero compartir pues parte de mi certificado de estudios, donde salen ahí mis calificaciones y todo el rollo. No es por presumir, más bien es como para que también pueda recordar pues un poquito esto que pasó en la maestría. Aquí ya lo están viendo en la pantalla. No vamos a hablar de todas las materias porque la semana pasada estaba haciendo un video donde contaba de cada una de las materias y se alargó muchísimo. El día de hoy solo nos vamos a centrar en las materias que más me gustaron, ¿vale? Y para empezar, yo creo que es importante que la materia que más me gustó, las materias que más me gustaron fueron las de Freud, evidentemente. La primera, que fue como de introducción a la teoría freudiana, fue una que me revolucionó la mente, sobre todo porque yo ya tenía 2 años viendo pacientes, bajo supervisión, evidentemente, y tenía muchas dudas que también había planteado en mi supervisión, pero fue justo cuando empecé a leer los primeros pasos de Freud, en el tomo 2, cuando empieza a trabajar con los pacientes con histeria y todo este rollo, todo este camino, pues vi que él había planteado esas preguntas mismas que yo. No las mismas, pero muy similares. Pero él no solo las planteó, sino que ya las había respondido hace más de 100 años de cuando yo estaba estudiando eso. Entonces me llamaba mucho la atención que esas dudas que yo llegaba a tener las podría resolver leyendo un poquito esas mismas preguntas que se planteó Freud, y eso me voló la cabeza, evidentemente, y me hizo revolucionar mi propia práctica clínica. En ese sentido, esta materia fue una de las que recuerdo con mucho cariño y ya está. En ese mismo primer semestre recuerdo la de proceso creativo, que aquí no sale porque le cambiaron los nombres a las materias. Sin embargo, la de proceso creativo también fue una materia que me encantó, y una materia que juntaba un poco la literatura, el arte, el psicoanálisis y sobre todo hablando de qué es la creatividad y el proceso creativo desde la perspectiva psicoanalítica, lo cual también me encantó porque ya saben que a mí me encanta el arte bastante. Entonces, esa materia en particular también me gustó muchísimo. Y en el primer semestre también tuvimos 2 materias más que me llamaron mucho la atención. Bueno, tuvimos 3 más, no lo quiero entrar a rasgos con todas, pero me gustó mucho ver la teoría de Melanie Klein, me gustó mucho ver las estructuras psicoanalíticas, ahí con Mortera, ahí con Selma el proceso creativo, ahí con Lourdes Quiroga la Melanie Klein, y sobre todo la epistemología, ¿no? Creo que esta materia fue también un fundamento importante como para tener mayor seguridad frente a las críticas que hacen infundadamente sobre el psicoanálisis, porque la materia de epistemología nos explica precisamente la validez del estudio subjetivo y pues la validez también del estudio científico, y cómo el estudio científico tampoco llega a tener la validez al 100% como lo pretendo. No lo desacredito, al contrario, me parece que es importante que haya estudios científicos, pero también es importante tener estudios subjetivos, sobre todo cuando se trata de la mente humana. Y en ese sentido, ahí la crítica de la razón pura de Kant,
entre otras muchas lecturas de epistemología, hay una gran pues reserva de, pues sí, de estudios que hay que tener en cuenta para tener presente la validez que tiene el psicoanálisis. Entonces, estas materias en particular fueron increíbles. Después, en segundo semestre, ahí sí, creo que esta materia fue una de las materias más importantes que llevé y que me parece imprescindible en cualquier persona que se diga psicoanalista, y que hay muchas personas que dicen psicoanalistas que nunca han leído la metapsicología freudiana. Y yo creo que es hiper importante leer la metapsicología freudiana para poder comprender verdaderamente qué es el psicoanálisis. Entonces, en segundo semestre, ya después de habernos adentrado mucho a la teoría psicoanalítica freudiana, leímos o vimos la materia de metapsicología. Y esta materia en realidad es el núcleo del psicoanálisis freudiano, y que me parece imprescindible. Y por supuesto que la disfruté mucho, y de hecho voy a hablar un poquito más de este tema, ya lo he hablado en otros videos, pero más adelante en el video de la siguiente semana, donde hable de los textos psicoanalíticos que tenemos que leer. Pero bueno, esta materia en particular, increíble, nos la dio Gustavo, y Gustavo Fuentes es un gran psicoanalista que admiro y respeto mucho. Bueno, todos estos profesores, a todos los admiro y los respeto mucho y los quiero mucho, inclusive por todo lo que me enseñaron, y son personas hiper brillantes. Entonces, pues les agradezco mucho a todos, y sobre todo la materia de metapsicología fue una de las que más me gustó, si no es que la que más me gustó, porque ahí sí es muy difícil de comprender, pero nos llevó de la mano Gustavo y aprendimos muchísimo. Ahora sí, me voy a saltar el tercer semestre, no porque no haya encontrado materias padres, me gustaron en la mayoría, sobre todo la línea de Freud y un poquito la clase de psicosis, que también me voló la mente el hablar mucho sobre la psicosis y entender la psicosis desde otra perspectiva, desde una perspectiva psicoanalítica. Por supuesto que me encantó y lo menciono porque son importantes. Sin embargo, siguiendo en las que más me gustaron, llegamos al cuarto semestre en la materia de técnica psicoanalítica 3, que fue en cuarto semestre y que la dio el profesor Gabriel, al cual también admiro y respeto mucho y que le agradezco muchísimo, porque ahí sí algo no me gustó de la maestría, fueron varias cosas, pero una fue que la materia de técnica de segundo y tercer semestre, pues sí me dejaron muchísimas dudas. Sin embargo, en cuarto semestre con Gabriel resolví muchas de esas dudas que ya traía, y sobre todo me recomendó dejarme ser yo mismo dentro de mi papel como psicoanalista, dentro del consultorio, con mis bromas, con mis comentarios, con todas las ocurrencias que podía tener, que eso era parte pues de mi propio estilo y que tendría que respetarlo, y por supuesto que es algo que también me gustó mucho y que pues me dejé ser yo mismo. Entonces pues marcó mucho mi línea técnica de pues como psicoterapeuta. Evidentemente hay momentos, no hago bromas todo el tiempo, evidentemente, solo si lo veo pertinente de vez en cuando, pero bueno, esa materia me gustó mucho. Y en cuarto semestre también tuve otra que era psicosomática. Aquí creo que salió hasta la quinta, o no sé en qué momento surgió, pero la de psicosomática con Cecilia Ríos también fue una materia que me gustó muchísimo. Evidentemente también los trabajos sociales de Freud son importantes y también me gustaron mucho y los disfruté mucho, como todas las materias y todas las lecturas que tuve de Freud, y listo, ¿no? Pero en realidad, pues entre la técnica y la psicosomática, el cuarto semestre me apasionó mucho. Y pues sobre todo las materias de supervisión de caso clínico, donde integrábamos nuestra propia práctica clínica, la teoría, la supervisión y sobre todo el conocimiento en nuestro propio análisis dentro de la supervisión de casos grupal. Eso fue algo que también disfruté mucho, que recuerdo mucho a Silvia Ortega, quien fue nuestra profesora, bueno, también por ahí Aurora Mortera también en tercer semestre, pero en cuarto y en quinto con Silvia, pues a mí yo disfruté mucho esa materia y aprendí muchísimo, sobre todo en esta integración de todo el conocimiento que habíamos ido adquiriendo a lo largo de estos años. Y por supuesto, aquí tengo que mencionar nuevamente la materia de Melanie Klein, las dos materias de Melanie Klein y la otra materia de Lacan, ¿no? Las materias que tuvimos de Lacan me gustaron mucho,
quizá menos la de postlacanianos, aunque la plancha fue muy bueno, pero en realidad esas son las materias que más disfruté de la maestría. Si llegaron hasta acá, les agradezco un like, les agradezco un comentario. Si quieren que les hable de alguna materia en particular, pues estaría padre, aquí estaré, pues me lo pueden dejar y yo con mucho gusto les platico con mayor profundidad alguna de ellas, y a lo mejor les platico después de las materias que no me gustaron, pero eso lo tendré en consideración. Ya veremos qué más va ocurriendo por aquí. Por lo pronto, pues recuerden que quien analiza su mente enfrenta sus deseos. Hasta el siguiente video.